Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo 4, integrado por Evelyn Citralis Mendy Segura, Leilani T. López, Mirna Susana Tzipot y Diego Alejandro Velázquez Tapayo. Vamos a hablar sobre la perturbación grave a la paz pública o que ponga en peligro a la sociedad. A continuación les vamos a presentar esta pequeña introducción. En esta breve presentación determinamos que los derechos humanos no pueden ser restringidos ni suprimidos, salvo los casos permitidos por la misma ley. Observamos que los mismos pueden ser objetos de adicciones o reformas. Sin embargo, como muchos autores coinciden, los derechos humanos no pueden ser derogados. Hacer esto crearían un vacío normativo capaz de quebrarse en el Estado del Derecho. Por lo consiguiente, le damos la palabra a nuestra compañera Citlali con los fundamentos de la misma. Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn y pues yo les voy a hablar del fundamento. ¿Cuáles son esos fundamentos de la suspensión de nuestros derechos, tanto fundamentales como las garantías constitucionales que nosotros como personas tenemos? ¿Cuáles serían esos fundamentos para que puedan ser suspendidos nuestros derechos? Agarré el artículo 29 en la que hace mención de lo siguiente. Dice, artículo 29, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. En este caso nos referimos y agarramos un ejemplo que solamente se podrán suspender los derechos de las personas. El fundamento es que se podrán suspender los derechos de las personas tanto como las garantías constitucionales siempre y cuando se encuentre en peligro la sociedad o hasta el mismo Estado. Cuando solamente se encuentra en peligro estos derechos de nosotros se van a poder suspender. Podemos dar un ejemplo bien claro de la suspensión de nuestros derechos fundamentales. Puede ser uno de los fundamentos de esta suspensión de estos derechos. El ejemplo sería el COVID, la enfermedad que venimos viendo, que estamos tratando de salir de ella. Si se dan cuenta, nuestros derechos fueron suspendidos en cierto tiempo determinado, ya que igual la ley misma marca que solo van a ser suspendidos en un cierto tiempo. Esta suspensión de nuestros derechos, hablando de la libertad, fue a causa de evitar más contaminación y precisamente evitar poner en peligro a la sociedad. Ahora les voy a hablar del fundamento de la suspensión de nuestras garantías. Como igual sabemos, nuestras garantías están protegidas, pero en el primer párrafo del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también determina que las garantías individuales no pueden ser restringidas ni suspendidas, salvo aquellos casos en que la propia norma fundamental lo permita. Aquí se refiere a que nuestras garantías no pueden ser suspendidas, pero como les mencioné, en el artículo 29 nos hace mención que sí pueden ser suspendidos siempre y cuando se encuentre en peligro la sociedad. Pues de mi parte sería todo y le dejo la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Leilani T. López y hoy hablaremos del tema 4, que es la perturbación grave a la paz pública o se ponga en peligro a la sociedad. Nosotros somos el equipo 4 y este es mi tema. ¿Qué es la perturbación? La perturbación grave de la paz pública se refiere a las situaciones de violencia que alteran la estabilidad social y ponen en riesgo la integridad. El Senado de la República aprueba la ley reglamentaria al artículo 29 de la Constitución, que fija las reglas en caso de que se decrete estado de excepción, en un lugar o en todo el país. Esto establece que aun en estos casos de emergencia estarán prohibidas la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, además de las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. Esto la ley lo establece en la restricción y suspensión de derechos y garantías que solo procederán en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o algún peligro o conflicto que se ponga en riesgo a la sociedad. Con esto el Senado
abre la puerta para que se pueda decretar el estado de excepción en casos de violencia provocados por el crimen organizado. Y esto precisa que la perturbación grave de la paz pública se refiere a las situaciones de violencia que alteran la estabilidad social y ponen en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o una parte de ella que representara una amenaza a la capacidad de instituciones del Estado. Para hacer frente a esto, dichas afectaciones, el grave peligro o conflicto que lo define. Como circunstancias excepcionales, se generan las afectaciones del orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por las acciones que expongan emergencias, desastres de origen natural o antropogénico. Mientras tanto, esto se precisa que la invasión es la entrada de fuerzas armadas al país sin autorización correspondiente. ¿Qué hace el presidente en este caso? El presidente de la República solicita a un Congreso de la Unión, junto con el proyecto en el que requiere que declare la restricción o suspensión de derechos, en el que debe especificar el tiempo por el que decreta el estado de excepción. Esto lo delimita geográficamente en las garantías que serán suspendidas, la gravedad de los hechos y las autoridades federales responsables de la implementación de la orden. Asimismo, la ley reglamentaria aprobará en general los votos a favor y en contra de lo particular. Así, una de las causas de la perturbación grave de la paz pública o que se ponga en riesgo a la sociedad son las que hemos mencionado y lo que el Congreso hace a estas situaciones. Muy buenos días, mi nombre es Diego y les voy a hablar sobre límites. Límites. Se emplea la expresión límites de los derechos fundamentales en un sentido general para aludir a toda acción jurídica que entrañe o haga posible una restricción de las facultades que en cuanto a derechos subjetivos constituyen el contenido de los derechos fundamentales. A partir de aquí se distinguen dos teorías que plantean entre límites internos y externos. Desde este punto de vista podemos explicar que la teoría que plantea los límites internos de los derechos fundamentales explica que estos límites provienen del origen que le da el legislador. Este límite constituye una barrera al ejercicio de los derechos, es decir, se delimita y reduce el espacio natural y original que el derecho tiene. Se limita su contenido y el alcance del mismo. De cierto modo se dice que con el establecimiento de estos límites no hay ni hubo derecho. Los límites externos, en cambio, tendrían origen en la necesidad de armonizar los conflictos del derecho fundamental, de que se trate con otros derechos fundamentales y con bienes constitucionales. Vendrían, por tanto, impuestos desde fuera del derecho fundamental. En otras palabras, los límites externos serían restricciones de los derechos fundamentales que no estarían determinadas por la conceptualización del derecho en juego, como es el caso de los límites internos, sino por la existencia de otros derechos fundamentales o de bienes públicos que se encontraran en conflicto con él. Un ejemplo de esto sería intentar caminar ejerciendo el derecho del libre tránsito por el territorio nacional e ir abriendo de puerta en puerta, de casa en casa, violentando el derecho de la propiedad privada de otras personas. Solo los derechos fundamentales de terceros que entran en colisión y otros valores jurídicos de rango constitucional en consideración a la unidad de la Constitución y el orden general de valores por ella protegido son susceptibles de limitar también, en determinadas relaciones, los derechos fundamentales reconocidos como ilimitables. Los límites en los derechos fundamentales son de tres clases: necesarios, directos e indirectos. Los límites necesarios son aquellos derivados de la propia naturaleza del derecho de que se trate. Se hace aquí alusión desde el punto de vista de que los límites que derivan de una interpretación del sentido de la cláusula constitucional. Los límites directos son los que establecen directamente. El 10 de noviembre de 1939 se emitió la ley para conservar la neutralidad del país. La emisión se produjo específicamente con el contexto del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de ese año. El objetivo de esa norma era precisamente mantener
el estado de neutralidad ante los hechos bélicos en Europa. Posterior a esto, nuestro país fue objeto de la violación a su condición de estado neutral por parte de la Alemania nazi. Se recordará que el 13 y el 20 de mayo de 1942, respectivamente, dos buques mercantes con bandera mexicana, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, fueron agredidos y hundidos por la acción de los submarinos de esa llamada Potencia del Eje. Esos graves hechos motivaron al entonces presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, a promover la celebración de un periodo extraordinario del Congreso para conocer, deliberar y votar sendas iniciativas con proyecto de ley por el que se declara que existe un estado de guerra entre los Estados Unidos mexicanos y Alemania, Italia y Japón, y con proyecto de decreto por el que se suspenden algunas garantías constitucionales y se faculta al Ejecutivo para imponer las modificaciones que fueran indispensables en los distintos ramos de la administración pública. En tal virtud, en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942 se publicaron los siguientes instrumentos legales. Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para declarar el estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta en su artículo primero, se declara que a partir del día 22 de mayo de 1942 existe un estado de guerra entre Estados Unidos Mexicanos y Alemania, Italia y Japón. Artículo segundo. El presidente de la República hará la declaración correspondiente a las notificaciones internacionales que procedan. En sus transitorios y artículo primero, esta ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial. El artículo segundo menciona que la presente ley se dará a conocer en la República por medio del bando solemne, decreto que aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en varios artículos constitucionales. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, en su artículo primero, se aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en los artículos cuarto, párrafo 1 del quinto, sexto, séptimo, décimo y párrafo tercero del 22 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que acordó el presidente de la República previa conformidad del Consejo de Ministros para el territorio y todos los habitantes de la República. Artículo segundo. La suspensión a que se refiere el artículo anterior durará todo el tiempo que México permanezca en estado de guerra con Alemania, Italia y el Japón, o con cualquiera de estos países. Será susceptible por prorrogarse a juicio del Ejecutivo hasta 30 días después de la fecha de cesación de las hostilidades. Vemos de este modo cómo el Estado, de manera interna, tiene la facultad de limitar los derechos fundamentales. Las decisiones que toma el Estado frente a los hechos que ponen en riesgo el bienestar de la sociedad justifican la aplicación de los límites a las garantías individuales consignadas en los artículos constitucionales. Buenos días, mi nombre es Mirna Susana Tzipot y yo voy a hablar sobre las consecuencias de la suspensión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, basándonos en nuestro subtema perturbación grave a la paz pública o que ponga en peligro a la sociedad. Hablando sobre estas consecuencias que ponen en peligro a nuestra sociedad y tomando en cuenta el artículo 29 de nuestra Carta Magna, las garantías constitucionales pueden suspenderse en caso de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga en peligro a nuestra sociedad. Así como menciona mi compañera Citlali, en el caso del virus COVID-19, el cual puso en peligro la salud de la sociedad, asimismo podemos mencionar el caso de las guerras, al cual tenemos como consecuencia del estado de emergencia creado por la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, la cual se desarrolló desde el año 1939 hasta el año 1945, en donde México se vio en la necesidad de suspender temporalmente la vigencia de los derechos humanos, en ese entonces llamadas garantías individuales, pues estas constituían un obstáculo para hacer frente fácil y rápida a la situación de emergencia que se vivía en ese entonces, y para salvaguardar el bienestar social, el cual se venía amenazado por la guerra, del cual se tomaron medidas de emergencia, tales como decreto que autorizaba al Poder Ejecutivo